Cordial saludo, representantes de la UNIEPA, jurado y asesora doctora Samira Dawara, quien acompañó este trabajo de grado durante el 2016-2018. Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Córdoba Valderrama y es gratificante darles a conocer este trabajo de grado titulado Estrategias Pedagógicas para promover los derechos humanos y fortalecer la convivencia escolar en la institución educativa Valencia de la Paz, sede Alto Lejanía del municipio Iquira. Objetivos de este trabajo. Objetivo general. Plantear una propuesta basada en estrategias pedagógicas para la promoción de los derechos humanos y la convivencia escolar con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Valencia de la Paz, sede Alto Lejanía del municipio de Iquira, Huila. Objetivos específicos. Estos se desarrollaron de manera secuencial. Primeramente, identificar las características de la estrategia utilizada con los estudiantes hacia el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia. Segundo, analizar la actitud de los estudiantes del grado quinto ante la aplicación de estrategias pedagógicas. Tercero, diseñar una estrategia pedagógica como propuesta para la promoción de los derechos humanos y la convivencia escolar. Es decir, que en primer lugar se hizo una identificación, luego un análisis y por último se diseñó una estrategia para contribuir con los derechos humanos y la convivencia escolar en los estudiantes de grado quinto. Problema de este trabajo de grado. Este estudio parte de tres aspectos. En primer lugar, una problemática ya identificada y caracterizada en la institución educativa Valencia de la Paz. En segundo lugar, fundamentos teóricos descritos por Bitters, Sainz y Steven. Y en tercer lugar, políticas ya establecidas por la sana convivencia, estipuladas por el MEN desde el 2001. En cuanto a la problemática ya determinada en la institución, se habla de situaciones que no han permitido la sana convivencia escolar y la violación de los derechos humanos. Entre estas situaciones está la violencia intrafamiliar que incide en el estudiante, vandalismo, bullying, acoso sexual, tráfico y sustancias alucinógenas como otros factores que interfieren en la sana convivencia. Por otro lado, doctores como Bitter, Sainz en 2016 y Steven en 2010 coinciden en señalar que es necesario velar por los derechos humanos, donde se busque defender la convivencia de manera global, donde se centre la dignidad humana, el respeto, la tolerancia y la libertad. Es decir, que desde las instituciones educativas se debe buscar cumplir con los propósitos globales, donde se busque defender la sana convivencia escolar y así contribuir con un propósito global. En cuanto al Ministerio de Educación 2001, establece sobre la política para la sana convivencia, donde se habla de generar condiciones para los estudiantes, donde estos se desarrollen en un contexto que sea pacífico, democrático y armónico, donde se contribuyan saberes que el individuo logre desarrollarse de manera sana, armónica con los demás y de ahí se establezcan charlas, reuniones o actividades que contribuyan con la sana convivencia. Entonces, partiendo de tres aspectos de la situación problemática de la institución, de autores que hablan de que debemos cumplir con un propósito global de generar sana convivencia desde la escuela a nivel global, como también las políticas colombianas que describen la importancia de tener una convivencia escolar para que contribuya una convivencia escolar. Surge la pregunta de qué manera una estrategia pedagógica promueve los derechos humanos y fortalece la convivencia escolar de estudiantes de grado quinto pertenecientes a la sede Alto Lejanía del municipio de Iquira, Huila. Las bases teóricas que fundamentaron este trabajo de grado partieron de tres fundamentos principales. En primer lugar, ¿qué es un derecho humano? Segundo, ¿qué es la convivencia escolar? Y tercero, la experiencia en el aula de clase basado en los fundamentos de Dewin, Zuluaga, Velázquez, Osorio, igualmente Vygotsky. Cabe resaltar que en esta experiencia en el aula también se relaciona con las estrategias necesarias para que se permita el desarrollo de los derechos humanos y la sana convivencia. Entonces, empecemos hablando de qué es un derecho humano. Derechos humanos, Álvarez 2005, describe que los derechos humanos son aquellas normas consideradas como buenas, correctas y ante la sociedad se aprecian como dignas. Por otro lado, también se consideran que son cualidades que permiten acondicionar el mundo y hacerlo habitable. Entre estas cualidades están los valores como la libertad, la justicia, la belleza
Y todos estos permiten construir un mundo más humano en el que se pueda vivir plenamente como personas en una sociedad justa y equitativa. En cuanto a la convivencia escolar, autores como Ortega, 2009, señala que es un proceso donde se aprende a vivir juntos y se aprende a ser, donde se tienen en cuenta aspectos importantes como las pautas que cada individuo tiene o las normas que él tiene y maneja para la organización de su entorno social y a su vez en su proceso académico. Ante esto, cada centro educativo debe ser reconocido o visto como una comunidad de sana convivencia escolar, de tal manera que a partir de la convivencia escolar se contribuya con la convivencia social. Experiencia en el aula de clase. La experiencia en el aula de clase debe partir desde el fundamento de Vygotsky, donde él señala que el estudiante o el individuo es un ser social porque desde que nace interactúa con un contexto o una zona próxima donde él se desenvuelve. Partiendo de esto, el estudiante que llega al aula de clase debe tener un proceso continuo donde esta aula de clase o esa experiencia que adquiere en el aula debe darle continuidad a los presaberes que él ha adquirido de ese contexto y se debe relacionar con los nuevos saberes que adquiere dentro del aula. Es decir, que el aula debe permitirle al estudiante o al individuo tener un proceso de exploración, de indagación donde se sumerja en un ambiente que le permita relacionar lo adquirido dentro del contexto donde él se desenvuelve y la nueva información que adquiere en el aula. Es decir, que haya una continuidad social, por lo tanto se puede inferir desde los aportes de Dewins, de Zuluaga, de Velázquez y de Osorio que el aula de clase debe ser una actividad social donde se dé continuidad a la adquisición de saberes que él ha desarrollado dentro de su proceso formativo y a partir de esos saberes relacionados él tenga habilidades para la supervivencia social. Igualmente, el aula de clase o la experiencia dentro de su aula debe favorecer el desarrollo de principios, de valores, de normas que lo lleven al desarrollo humano como ya se había descrito. Entonces, partiendo del concepto de qué es un derecho humano, qué es la convivencia escolar, cómo debe ser la experiencia en el aula de clase, este estudio plantea estrategias pedagógicas que se deben desarrollar dentro del aula de clase para que haya continuidad del proceso social que lleva al estudiante de fuera del aula y éste tenga continuidad dentro del aula para así contribuir con una sociedad equitativa y con sana convivencia escolar. La metodología que se planteó en este estudio para luego los objetivos propuestos se desarrolló a través de un paradigma cualitativo mixto fundamentado por el Dr. Hernández de 2014. Se hizo mayor hincapié a la investigación cualitativa porque el propósito fundamental es conocer el comportamiento, las conductas de los estudiantes en cuanto a la convivencia escolar. Igualmente se hizo mayor uso de instrumentos cualitativos que cuantitativos. Entre los cualitativos, la observación directa, el diario de campo y cuantitativo, la encuesta. El tipo de investigación, proyecto factible, porque se hizo a través de un proceso operacional o secuencia para lograr viabilidad de este. El diseño no experimental, porque no se manejó ninguna variable, son situaciones que ocurren en el contexto, suceden en situaciones, actividades o acciones de la escuela o de las vivencias que tienen los estudiantes en su núcleo familiar. La muestra fueron 40 estudiantes que se seleccionaron de manera intencional, no se hizo ningún cálculo probabilístico en línea. Igualmente para la selección de estos se tuvieron en cuenta algunos aspectos de selección como estudiantes que tuvieran problemas de sana convivencia, indisciplina y entre otros aspectos. Resultados y análisis. Los resultados y análisis, en primer lugar, se analizó los hallazgos en los instrumentos planteados, que fue la observación directa, el diario de campo y la encuesta. Cabe resaltar aquí que la observación directa y el diario de campo fueron dos instrumentos que se utilizaron de manera paulatina, porque una vez hacía la observación de las situaciones o de las acciones que se plantearon en este estudio, se hacía el registro en el diario de campo y la encuesta fue un instrumento cuantitativo. Una vez analizados los hallazgos de estos instrumentos, se hizo una categorización o una clasificación para dar respuesta a los objetivos. Entonces empecemos en primer lugar cuáles fueron los resultados y el análisis que se logró en la observación directa en el diario de campo.
En cuanto a estos instrumentos, se tuvieron en cuenta varios aspectos, entre ellos las características del grupo, las estrategias de trabajo, el desarrollo de la clase, la comunicación entre estudiantes, la atención de situaciones imprevistas y conflictos en el aula, la planeación didáctica y por último el trabajo en grupo. Estas categorías que se tuvieron en cuenta permitieron determinar los análisis siguientes. En cuanto a las características de grupo, se determinó que se presenta escenas de respeto entre compañeros que se conducen a enfrentamientos entre ellos mismos, violentos a la salida de la institución, donde se ofenden verbalmente, se insultan, se golpean dentro y fuera del aula, hay hurto en el salón, hay burlas, hay daños personales de sus recursos pedagógicos, los cuadernos, los libros, el bolso. Aquí, ¿qué se analiza? Se tiene en cuenta el concepto de Ruiz-Chow 2005, donde menciona que es necesario que los conflictos vistos, verlos desde una perspectiva positiva, donde se consideren que es una oportunidad para incentivar el desarrollo al diálogo, a fortalecer relaciones y generar empatía. Es decir, que esta situación problemática que se vivenciaba en los estudiantes del grado quinto es una problemática que lleva a plantear una estrategia donde esta estrategia es una oportunidad para generar diálogos y para fortalecer relaciones y empatía entre ellos. En segundo lugar, las estrategias del trabajo. Los estudiantes expresan que son clases monótonas, que son aburridas, que no se relacionan con sus intereses. Entonces aquí se hace el análisis teniendo en cuenta la Ley 115 de 1994, donde se establece que las personas deben respetar la vida, ejercer sus derechos, los deberes, sus principios democráticos de acciones justas, solidarias, de libertad que permitan el desarrollo de un ambiente de convivencia. ¿Por qué se describe esta ley aquí? Porque si las clases están siendo aburridas, monótonas, entonces no se está cumpliendo con lo que manda la ley 115, porque se dice que se debe crear ambientes que permitan la sana convivencia. Por lo tanto, es el docente el que debe buscar estrategias que permitan el cumplimiento de esta ley. En tercer lugar, la comunicación con los estudiantes. Se evidenció a través de la observación directa que los estudiantes solamente hablan para trabajo en las clases o en el aula de clases solamente hablan sobre las actividades, los trabajos pedagógicos que se plantean, pero no hay un espacio para compartir en cuanto a su desarrollo emocional, en cuanto a la convivencia que tienen en su núcleo familiar. Aquí se relaciona con un fundamento teórico señalado por Pérez 2007, donde él señala que se debe generar un clima positivo, que esté organizado con acciones y prácticas de buena convivencia, donde este clima favorezca el desarrollo de emociones, de efectividad, es decir, que partiendo de este fundamento, el aula de clase debe permitir no solo el desarrollo cognitivo, sino que también debe permitir el desarrollo emocional o el desarrollo integral desde su núcleo familiar. Por otro lado, el otro aspecto, planeación didáctica, se evidencia aquí que el maestro es tradicional, que poco utiliza los recursos tecnológicos, que es algo que satura el ambiente de los estudiantes. Entonces se hace hincapié aquí a un fundamento por Torres 2006, donde describe que la planeación didáctica debe ser para la convivencia escolar, debe haber organización donde los mediadores sean los mismos jóvenes y estén preparados para trabajar en equipo y generen una sana convivencia. Entonces, si el maestro planea esta clase, debe buscar estrategias que permitan que el mismo estudiante proponga estrategias para el trabajo en equipo, para que aprendan a convivir, aprendan a compartir sus ideologías, sus pensamientos, sus críticas y generen la sana convivencia. Por otro lado, el trabajo en equipo, cuando se hacían acciones o actividades de que se trabajaba en equipo, los estudiantes difícilmente se organizaban, había que orientarlos para que pudieran, no había iniciativa de que ellos buscaran sus mismos integrantes y conformaran un grupo, y por lo tanto aquí se resalta la importancia que la escuela contribuya al trabajo grupal donde todos los factores tomen alguna responsabilidad en el proceso educativo. Es decir, que cuando se formen estos equipos de trabajo, a cada estudiante se le debe dar un rol, una funcionalidad para que vaya aprendiendo que en la sociedad cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir y nos permita una sana convivencia. Entonces, se concluye con estos dos instrumentos la necesidad de implementar estrategias pedagógicas para que haya una convivencia, para que se utilicen estrategias
que vayan acorde a los intereses de los estudiantes, al contexto donde él se desenvuelve. Análisis de los resultados hallados en la encuesta que se le aplicó a los 40 estudiantes de grado quinto. Las preguntas realizadas en esta encuesta fueron conformadas por 10, donde cada pregunta buscó determinar qué tipo de acciones, qué tipo de conductas, qué tipo de relaciones viven los estudiantes en su núcleo familiar y también en el ámbito escolar. Dentro de esa pregunta hubo un antes y un después, el antes de la propuesta que se planteó y el después de la aplicación de la propuesta planteada de estudio, que la propuesta estuvo fundamentada en las estrategias pedagógicas. Antes se encontró un 80% de situaciones de violencia escolar, como el bullying, la violencia intrafamiliar, vandalismo, el tráfico de sustancias alucinógenas y acoso sexual. Después de la implementación o el desarrollo de estrategias pedagógicas, el porcentaje de violencia escolar disminuyó a un 12%, disminuyó principalmente en el bullying, que es una de las características que más evidencia en la institución educativa Valencia de la Paz de Alto Lejanía, como también disminuyó la violencia intrafamiliar, el vandalismo y los otros ya descritos como se evidencia aquí en este gráfico. Aquí podemos determinar que inicialmente había un 80% y después un 12%. Bueno, entonces, una vez ya terminó los resultados tanto de la observación directa, el diario de campo y de la encuesta, se realizó una categorización. La categorización se realizó dando cumplimiento a los 3 objetivos específicos planteados. El primer objetivo, que era identificar las características del contexto y los intereses del estudiante. Entonces la categoría determinada aquí fue los intereses y el contexto de los estudiantes. El segundo objetivo era analizar la actitud de los estudiantes en cuanto a la aplicación de las estrategias pedagógicas. Entonces la categoría fue la actitud de los estudiantes ante la estrategia pedagógica. Y el tercer objetivo específico fue diseñar una estrategia pedagógica como propuesta para la promoción de los derechos humanos y la convivencia escolar. Entonces la estrategia fue la propuesta pedagógica para la promoción de la sana convivencia escolar. La categoría 1 que se hizo relación a los intereses y el contexto de los estudiantes, esta categoría se logró a través de la encuesta y la observación directa. La actitud y las estrategias pedagógicas se logró a través del análisis documental y la observación directa. Y la tercera categoría, que fue la propuesta pedagógica para la promoción de la sana convivencia, se logró a través de la observación directa. En estas 3 categorías que se pudo inferir que es necesario para una estrategia pedagógica a partir de los intereses del estudiante y del contexto donde se desenvuelve, porque en la encuesta fue una de las situaciones que los estudiantes señalaron, que no se parte de lo que a ellos les interesa y que les permita desarrollarse en un contexto donde se desenvuelve. Otro aspecto también de resaltar aquí es que esas estrategias pedagógicas deben estar principalmente fundamentadas en la sana convivencia escolar, donde esa sana convivencia que se adquiere dentro del aula tenga continuidad en la convivencia social. Propuesta de este estudio. La propuesta de este trabajo de grado pues parte de los resultados y del análisis encontrado en este proceso planteado, donde se determinó que en primer lugar que el estudiante es un ser social, un ser que interactúa con un contexto y que en ese contexto tiene unos intereses y por lo tanto esos intereses son llevados al aula de clase, donde el maestro, el docente debe iniciar con esos intereses, orientarlo y llevarlo a que lo relacione con la nueva información y al relacionarlo adquiera habilidades, principios, valores, donde interactúen estos conocimientos con los otros compañeros y donde haya la posibilidad del desarrollo humano, de la sana convivencia. Por lo tanto, una de las estrategias que se plantean son las estrategias pedagógicas, donde el maestro debe hacer que esa estrategia pedagógica fortalezca el desarrollo humano y la convivencia. Partiendo de eso, cabe resaltar aquí que es una estrategia pedagógica. La Universidad de Antioquia en el 2014 resalta que la estrategia pedagógica son todas aquellas acciones que realiza un docente con el propósito de facilitar la formación, el aprendizaje de las diferentes disciplinas en los estudiantes. Es decir, que si una estrategia pedagógica facilita la formación, esa formación debe ser integral. El estudiante no solamente aprende lo cognitivo, sino que debe aprender
a ser un ser humano. Ese ser humano, a partir de esas habilidades, destrezas, de esos valores, debe contribuir a las sociedades de las diferentes disciplinas. Pero ¿en qué consistió esa estrategia pedagógica en ese estudio? La propuesta de este estudio consistió en dos aspectos principales. Primero, en que es el docente que debe capacitarse y partir de un fundamento pedagógico, y en un segundo lugar, en implementar un cuadernillo donde este cuadernillo se desarrolló de manera integral en todas las áreas con los estudiantes de grado quinto. Bueno, en cuanto al fundamento pedagógico de los maestros, se buscó de que se fundamentaran en el modelo constructivista, humanista. Como ya se mencionó, el estudiante que llega al aula es un estudiante que ya tiene un presaber y que se debe partir de los intereses de él, donde esos intereses deben ser orientados. Además, él es un ser social y este ser social debe contribuir a su sociedad de manera pacífica, donde hayan valores, donde hayan principios. Y humanista, porque se debe buscar que este individuo que se forme en la escuela, tenga un desarrollo humanista. En segundo lugar, se diseñó un cuadernillo. Este cuadernillo se tituló Soy promotor del buen trato. El cuadernillo plantea varios valores para formar, donde esos valores planteados se estipularon en un desarrollo secuencial. Cada periodo se desarrollaba un valor, pero integrándolo en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, el primer valor que se planteó fue libertad. Entonces se plantearon unas actividades donde el maestro de matemática, a través del trabajo en equipo, desarrollaba el valor, la libertad. El profesor de español, a través de las acciones que dejó, hacía escribir un contexto, que es la libertad. El profesor de religión igualmente. Los valores que más se trabajaron fue la libertad, la honestidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el buen trato y la empatía. Todas estos fueron desarrollados en cada periodo para que el estudiante obtuviera o lograra una sana convivencia en la institución educativa Valencia de la Paz. Con esto se concluye que las estrategias pedagógicas permiten promover los derechos humanos de manera integral y en equipo con todos los docentes. Igualmente generan la sana convivencia escolar, ya que hubo un índice de menor porcentaje después de la aplicación de esta. En segundo lugar, que una estrategia pedagógica debe partir de un fundamento pedagógico, donde ese fundamento pedagógico que tiene el maestro debe ser desarrollado en la planeación educativa y luego si se desarrolló en el aula de clase, y que las estrategias pedagógicas fomentan la participación y el trabajo en equipo. Entonces se da por terminada esta sustentación. Espero que sea de agrado para ustedes y que contribuya en el proceso formativo adquirido dentro del proceso desarrollado como futura magíster. Muchas gracias y muy buen día.